Hay gente que dice que sabe y hay gente que realmente sabe. Hay gente que realmente sabe y que lo demuestra con toda una trayectoria, haciendo lo suyo y aprendiendo cada vez más. Haga lo que haga y a la disciplina que sea que se dedique, esa persona que se convierte en un número uno, en un maestro en lo suyo, nos termina enseñando de la vida hablando de lo suyo. Por lo menos esa es mi visión. Y esa es la expectativa con la que en estos momentos y con este respeto y reverencia quisiera hablar hoy en la nube. ¿Qué le parece si vamos a este diálogo con Jorge Grifa? Muy bien. Jorge Grifa es un exfutbolista, se desempeñó como defensa y su primer equipo fue Newell's Old Boys de Rosario, fue entrenador de divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Boca y también de Independiente. ¿Cómo es el tema del reclutamiento de jugadores? ¿Qué se ve en un pibe cuando se ve condiciones para que juegue? ¿El esfuerzo influye, no influye? ¿Qué condiciones hay que tener? Para triunfar, para llegar a la primera. ¿Cómo se maneja un grupo humano? ¿No le parece interesante hablar de todo genial. esto con Grifa? La dinámica de grupo, la dinámica de lo impensado. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? Mariano Navas y Héctor Park los saludamos desde acá, desde Ecléctica. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes. Muy buenas ¿Todo tardes. bien? Bien. Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo es esto? Conocemos su trayectoria, lo admiramos. ¿Cómo es el inicio de un pibe en el fútbol? Desde su experiencia personal y después como maestro de pibes en esto. Bueno, hay una serie de factores que influyen, ¿no? O sea, esto es una situación, digamos, muy especial que viven los chicos. Primero, tiene que manejarse como corresponde la vida en sociedad y luego, bueno, están de acuerdo a sus condiciones naturales la posibilidad de poder llegar a ser un jugador de primera división. Pero no son todos esos de ninguna manera los que les toca llegar a primera. Digamos, de una sexta división para llegar a primera división hay un 10, 15 o 20% de chicos que empiezan en esa categoría para poder tener esa posibilidad de llegar a primera. Son muy pocos los que llegan trabajando, digamos, de una situación realmente importante y con condiciones favorables de los chicos, ¿no? Pero también está en la mano de los que desarrollan la enseñanza. Yo siempre digo que el que enseña y el que aprende se deben preparar para poder ser exitosos en llegar al fútbol grande. Claro. Y las condiciones que mencionó al principio de vivir en sociedad, o sea, que alguien sea una buena persona y que además sea talentoso y que además tenga las condiciones físicas y que además tenga la personalidad que lo lleve para adelante en los desafíos que van apareciendo. Son como demasiadas cosas para alinear y eso hace que sea difícil encontrar todos esos factores juntos. Mira, lo que pasa de que dentro de todo esto, lo primero que de alguna manera tiene que haber es la situación de los que desarrollan la enseñanza y lo insertan dentro del camino correcto, que no es tan fácil llevar a cabo. Pero bueno, de cualquier manera, todas las categorías de la sexta división a la cuarta tienen posibilidades de estar, digamos, en el fútbol grande, pero no a todos le toca eso. Por eso hay que hacerlos desarrollar en un ambiente claro, concreto, profundo y con un montón de condiciones favorables como para poder llegar al éxito. Siempre digo yo que lo primero que debe marcar un chico es su técnica, de alguna manera su situación, digamos, de ambiciones por ser un jugador de primera división, y esas condiciones que estamos hablando así, muy simples, se hacen muy profundas para poder llegar al éxito. De alguna manera, siempre hay que marcarle el camino correcto, que el camino correcto es duro, difícil, concreto y lleno de condiciones favorables y desfavorables.
Ujú. Sí, como un chico que hace un tiempo vino a probarse a Platense, pero no tenían pensión y que después jugó en primera con una lesión de ligamentos y pese a todo eso hizo una gran carrera. Bueno, es cierto. Ujú. Yo estuve en Platense cuando era chico, vine a probarme, estaba casi en las miras de Newell's Old Boys de Rosario Central, en Rosario, pero sí tuve la intención a través de mi tío, que tenía amigos en Platense, de traerme a Buenos Aires para que me pruebe. Ujú. Y las condiciones se dieron, pero en aquel tiempo eran totalmente distintas las posibilidades que tenían los clubes de poder tener una pensión que lo puedan hacer desarrollar al chico Ujú. en un nivel superior. Y bueno, y entonces no pudo ser y me quedé, luego estaba casi en Rosario Central, pero luego me quedé en Newell's a través de don Adolfo Celli, que fue mi maestro de los maestros durante todo un tiempo, ¿no? ¿Y qué otra diferencia nota entre la forma en que veían el mundo ustedes en aquel momento con cómo la ve un chico ahora? Esa idea tal vez como desenfrenada de búsqueda del éxito más que del disfrutar el camino. Claro, lo que lo rodea al chico no es lo mismo que aquel tiempo. Antes uno tenía la ambición y el deseo ferviente de llegar a jugar en primera división por el simple hecho de ser y tratar de ser un exitoso Ujú. en la parte absoluta y totalmente futbolística. Ahora hay una serie de cosas que lo rodea al chico y lo hace pensar no solo en lo futbolístico, sino también en lo extrafutbolístico. Y lo extrafutbolístico no se maneja solo en la mejor condición del chico para la vivencia en sociedad, sino también la situación económica, que los padres de alguna manera a veces insertan tanta ambición y tanto deseo hacia el chico que lo hacen llegar al camino que lo llegan a complicar en la vida. Sí. Y lo hace entrar en ese camino incorrecto que no es el ideal para los chicos. Los chicos tienen que jugar a través del juego en sí y saber que el fútbol lo ayuda a crecer, lo ayuda a tener, digamos, esa condición para la vida, pero también, sin ninguna duda, para que sea un crecimiento y un exitoso en la vida en sociedad. Es como que ahora las cosas se aceleran muchísimo más, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, hay chicos que ni siquiera han debutado en primera y ya los compran algún equipo de Europa y se los llevan, y es como que el camino se pierde un poco, ¿no? Como que eso que es tan necesario de aprender, digamos, extrafutbolístico se va perdiendo. Sí, uno antes en aquel tiempo Claro. la intención era llegar a un club cuando estábamos en el interior, de llegar a un club de Buenos Aires. Ahora hay un deseo ferviente Claro. de llegar a estar en determinadas situaciones en el mundo. Y eso a ese lo hace al chico tener una psicosis excesiva para decir soy un exitoso en el fútbol. Y bien es cierto que se tiene que ambicionar el chico a llegar al éxito en el fútbol, llega por consecuencia, si uno lo maneja bien, para el fútbol, para la vida en sociedad, que es la parte económica, que ahora para mí, ya te digo, se ha desvirtuado un poco, se ha ampliado tanto, que lo ayuda a la familia del chico y al chico a tener un deseo superlativo y a veces tomar el camino equivocado. Claro. Aquellas tres condiciones que tenían que estar, según alguien definió en algún momento, capacidad, oportunidad y suerte, pueden estar o bien orientadas al deporte y a disfrutar y divertirse con el fútbol, y en algún momento llegar al éxito, o estar orientadas desesperadamente a conseguir plata, dinero, ya, y entonces se desvirtúa y ahí se termina cayendo, como ese que va a patear el penal y en lugar de pensar en hacerlo, piensa en el contrato millonario que lo espera si lo hace y en realidad lo termina pifiando porque se desconcentró. Sí, lo que pasa que yo me acuerdo que cuando yo era chico, o sea, bueno, no era tan chico porque ya tenía
17, 18 años y estaba en un solo boy y yo me dedicaba a jugar al fútbol, pero con el trabajo dentro de la sociedad que era vender vinos. Yo vendía vinos, iba al entrenamiento con un camión mío, Sí. pero entrenaba y luego lo cargaba durante en determinado lugar en el asunto del vino y luego iba por la ruta vendiendo en distintos lugares de boliches del camino de Rosario a Casilda. Ujú. Es decir, en aquel tiempo pensábamos en llegar a jugar al fútbol, pero también es cierto que teníamos una exigencia que era estar dentro de la vida en sociedad y poder ayudar a nuestra familia a poder seguir estando en la parte económica, en el camino que de alguna manera los ayudaba a vivir. Ujú. ¿Y Pichulo siguió jugando en Alumni? ¿Después seguiste vos solo? El Pichulo Liborio era el socio mío. Ujú. Pichulo Liborio era socio mío, sí, o sea, que de alguna manera era una situación, digamos, que estábamos esperando ansioso que el camino de Rosario a Casilda sea una buena situación como para poder ganar unos mangos en esa situación de vender el vino. Y él, bueno, él tenía el camión conmigo y eso lo que hacíamos, ¿no? Ujú. Sí. Lo que realmente estas situaciones, de alguna forma, lo veo que vos estabas conociendo el tema, Ujú. porque fue una parte de mi vida todo eso, ¿no? Sí, estuvimos estudiando un poquito la historia de la Sí, vida. no, Y no podíamos estar así, obviamente. No, hay un tipo que sabe un montón y nosotros tenemos que también hacer los deberes. Jorge, esto es así. Yo me quedé con el tema del traspaso, digamos, de los chicos que hoy por hoy miran el fútbol de Europa y es como decía usted, que por ahí quieren correr antes de empezar a caminar y por ahí se pierde un poco la formación que es tan necesaria para después sí llegar a Europa y triunfar. Usted fue un adelantado también en aquella época, porque pasó de Newell's al Atlético de Madrid en una época en que, digamos, no había muchos jugadores que iban a Europa, ¿verdad? Muy poco, Claro. y sobre todo si éramos defensores, Ajá. se complicaba mucho más. Yo, por ejemplo, Artur Bogosian, un francés que fue el que me llevó, es armenio, pero nacionalizado francés, que después del campeonato sudamericano que ganamos acá en Buenos Aires, me vino a ver a mí en el año 59 y me dijo, tú pertenecer a mí, te voy a llevar a España, te voy a llevar a Europa, me dijo. Y el camino no era España de entrada, pero sí luego, cuando tomamos el impulso de ir hacia Europa, que me llevaba Artur Bogosian, se clarificó la cosa. En vez de ir al Barcelona, como había dicho él, fuimos al Atlético de Madrid. Y en eso, bueno, estuve 10 años, y 10 años de alguna manera de que estuve ampliamente satisfecho y de alguna manera fueron una de las cosas que me ayudaron a crecer en sociedad, porque me acuerdo que Isacio Calleja, que era el que jugaba conmigo en la saga del Atlético Madrid, fue y sigue siendo abogado, ¿no? Ujú. Y él me ayudó a crecer dentro de esa sociedad. Y para crecer en sociedad, digamos, tal vez una de las condiciones más importantes es poder sobreponerse a la dificultad y creer en uno mismo. El día que a un chico que vendía vinos, que se fue a probar a la ciudad y que lo terminaron transfiriendo y que tenía lesionados los ligamentos cruzados, el técnico le dijo, marque a Pelé. ¿Qué pensó? Claro, esa fue el campeonato sudamericano del 59, Uh-huh. que realmente, bueno, para mí yo ya venía con un problema muy serio en la rodilla, que fue el ligamento cruzado, que en aquel tiempo no se podía seguir jugando. Yo, sin embargo, hacía todo el esfuerzo y me metía una venda en la rodilla y jugaba dando cierta o mucha ventaja, pero podía seguir jugando. Y esta situación hizo que cada vez las exigencias del fútbol eran mayores, pero la exigencia en sí mismo, en este caso en mí mismo, eran
superlativa. Ujú. Y por eso, bueno, tuve la suerte de estar en muchos momentos del éxito del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, que fue para mí los 10 años mejores de mi vida. Sí. Y la pelea era bastante difícil, lo terminó achando, lo bajó. No, Pelé era un fenómeno. Yo me acuerdo una jugada que saca el arquero de los brasileños hacia la mitad de la cancha y yo salto con Pelé a cabecear y yo cabeceaba muy bien en defensa y Pelé salta y en vez de tomarla con la cabeza la toma con el pecho y me la gana a mí. O sea que realmente yo saltaba a cabecear, claro, para cabecear y él saltaba con el pecho. Claro, Menotti una vez dijo que para él Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos porque tenía justamente esa característica, además de las otras, de que era petizo, digamos, dentro de los estándares normales del fútbol, pero que el chabón saltaba terrible, que saltaba un montón, así que esto lo confirma. Sí, no, además tenía una velocidad, claro, una acción que había que sobreponerse a esas condiciones que tenía naturales Pelé, porque en aquel tiempo también no había los maestros que de alguna manera se fueron preparando con cierto tiempo. Pero yo me acuerdo que naturalmente Pelé tenía una condición natural espectacular, o sea que era un jugador, siempre yo he dicho que fue el jugador para mí el mejor que he visto en el mundo. Sí, justamente eso le iba a preguntar, porque ahora está el tema de Messi, de Cristiano Ronaldo, bueno, de Maradona. Yo lamentablemente no tuve la suerte de ver jugar a Pelé y no puedo decir, bueno, Pelé era mejor. Pero usted que sí lo vio y que tiene la suerte también de ser contemporáneo con Maradona, de ser contemporáneo con Messi, digamos, ¿puede decir entonces que Pelé fue mejor que ellos? Estamos hablando de jugadores tremendamente exitosos en el fútbol, pero Pelé siempre tenía una cuota superior, porque técnicamente era de lo mejor, físicamente era de lo mejor, es decir, reunía dos cosas que se necesitan para llegar al éxito en la máxima situación que exige el fútbol. Claro. Pero hay una última cosita me gustaría ver. Ahora está medio de moda el defensor que como que elogia, que pega, que baja, que raspa. Y eso se valora como condición. Cuando te tocó marcar a Pelé, ¿qué te despertó ver a un tipo así que tenía esa magia al jugar? Lo técnico, lo físico y lo psíquico que tenía Pelé era excepcional, sin ninguna duda. Y luego, bueno, estaba Maradona al lado, está Messi al lado, pero siempre la cuota de Pelé fue un poco superior a todos. Pero nunca rasparlo. Al habilidoso, no. De última, si me gana en lo técnico, me gana en velocidad, lo dejo. No voy a deshacerlo. Siempre tuvimos un roce en esos jugadores que tenían una técnica futbolística superior. No hay ninguna duda que los que estaban un poco más limitados en la condición técnica, nosotros teníamos que provocar ciertas situaciones favorables. Claro. Por eso digo que lo técnico era superlativo el jugador que tenía eso. Lo físico era el roce, el choque, la fricción que se podía tener, ¿no? Y lo psíquico era la mentalidad ganadora, que en ese caso sí lo tenía Maradona y era superior a todo. ¿Y en España coincidió con Di Stéfano jugando? Sí. No, jugué mucho. Claro, muchísimo. Te voy a decir una cosa, una vez lo cruzamos. Bueno, yo tuve la suerte de jugar 2 veces las finales de la Copa del Generalísimo en aquel tiempo, con el Real Madrid, y nosotros le ganamos en su cancha las 2 veces. Muy bien. Y yo me acuerdo que en esa situación, un día lo cruzamos con Calleja, que jugaba conmigo en la saga del Atlético de Madrid, lo cruzamos y quedó en el suelo. Y el árbitro, que era un vasco, Raúl Sariquiegui, que tenía mucho afecto conmigo,
me decía siempre que yo tenía que seguir jugando como yo pensaba, ¿no? Y en ese caso lo cruzamos a Di Stéfano y le digo, pelao, no te tires en el suelo, no me tires el referí en contra. Y me dice, Jorge, fíjense lo que me hicieron, casi me fracturan el fémur. O sea que fue una situación elevadísima de una situación que en el roce, en el choque, en la fricción, siempre estaba la parte esa que teníamos que ser ganadores. Porque no solo en lo técnico teníamos que superar al contrario, no solo en lo psíquico que teníamos que encontrar, sino también en lo físico. ¿Y cómo ve ahora al Atlético de Madrid del Cholo Simeone de estos últimos años? Yo no lo veo mucho, o sea, hasta ahora no lo he podido ver mucho porque yo tenía mi trabajo y naturalmente tenía que estar, digamos, un poco más en la expresión de donde yo estaba trabajando. Pero siempre he dicho que, bueno, el Atlético siempre fue un rival que se decía en España el segundo, pero que podía ser el primero siempre en las competencias, porque tenía jugadores con una gran aplicación y un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran perseverancia, que tenían una comunicación directa con el técnico. Y en este caso creo que han sido y siguieron de la misma manera. Claro. Medio como que le afanaron, ¿no? La final para mí se le afanaron la final de la Champions, pero bueno, no importa. Bueno, fueron tantas situaciones tan magníficas que yo viví en España, porque no solo tuve la situación de los afectos de toda la gente que me rodeaba, no solo los compañeros que jugábamos, sino también la gente en sí. Pero también es cierto que nos íbamos del fútbol argentino y se perdía esa imagen de jugadores importantes. Yo me acuerdo que no jugué un mundial, que lo podía haber jugado para Argentina o para España, donde Lorenzo era el técnico de la selección argentina, y me dijo, Jorge, no vayas con el español, porque ya me había hablado España, que yo iba a ir con España como jugador, digamos, en el campeonato del mundo en Londres. Y entonces yo desisto de ir y le digo al técnico español, le digo, mira, no, porque no voy a ir con España, quiero ir con Argentina. Y Lorenzo me dijo, vas a ir con Argentina. Pero cuando yo me di cuenta, había surgido Perfumo, y bueno, y de alguna manera el técnico, que era Lorenzo, eligió a Perfumo y a mí me dejó sin jugar un mundial. Qué mal. Pero bueno, esa situación, o sea, es anecdótica. Claro, cosas que pasan. Porque yo estuve en Boca durante 10 años y vino un nieto de Lorenzo a buscar un lugar, porque es preparador físico y creo que debe seguir estando ahí, porque es un muy buen chico. Y entonces le dio, o sea, me dice, vengo en nombre de mi abuelo, y cuando yo estaba de alguna manera en Boca. Claro. Y le digo, dice, mi abuelo era Lorenzo. Y le digo, bueno, pero vos fíjate cómo me hizo, no me hizo jugar un mundial, no te voy a hacer estar en Boca. Claro. Luego, naturalmente, lo hice entrar y siguió estando, y creo que todavía está, ¿no? Sacrificio, perseverancia, maestro, capacidad, suerte, oportunidad, lealtad, respeto por el rival, admiración por el habilidoso. Jorge Grifa, maestro de futbolistas, maestro de la vida, estuvo charlando con nosotros esta tarde y te agradecemos muchísimo este momento de haber compartido tus experiencias con nosotros. No, ha sido un gusto, muchachos, ha sido un gusto, y ya saben que yo estoy a disposición de lo que ustedes consideren. Yo estoy dando cursos ahora porque me fui de independiente, o sea que estoy dando cursos en determinados lugares, pero con una satisfacción de conocer y decir que en el fútbol siempre se va aprendiendo, todos los días vamos capitalizando cosas, va pasando el tiempo y nos damos cuenta del tiempo que pasó, lo poco que sabíamos. Entonces, de alguna manera,
nos hace cada día estar mejor. Yo tengo una pila de años ya, pero también es cierto que esa pila de años me ayudó a crecer y de alguna manera a tomar argumentos futbolísticos para expresarlo a los chicos que de alguna forma quiero que lleguen en las mejores condiciones a tener la posibilidad de ser jugadores de primera división. Jorge, muchísimas gracias por toda esta sabiduría condensada. Te mandamos un gran abrazo. Un gusto, muchachos, un fuerte abrazo y hasta cuando ustedes gusten, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Chau, chau, chau. Abrazo. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.